En Génesis 37 vamos a leer nada más dos versículos, el 2 y el 3. Estaba leyendo la historia de José y preguntándole a veces a personas, a los estudiantes por ahí, digo, ¿en cuánto tiempo se enseñará la biografía de José? Toda completa, que la persona quede saturada, bien informada de toda la historia. ¿En cuánto tiempo se hará, hermano Carlos? ¿En cuántas clases? Unos me decían, no, pues a lo mejor en 15, otros a lo mejor en 20, a lo mejor antes. Pero como es palabra de Dios, hay mucha tela de que cortar aquí en esta historia. Mira, vamos a leer el 37, le voy a leer el 2 y el 3. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se va a tratar la clase? Vamos a agarrar toda la historia de José y la vamos a dividir en 4 partes. La vamos a dividir en 4, y de esas 4 usted puede deslojar lo que quiera, porque es amplia. ¿De qué habla la historia? Habla de muchos temas. Entonces vamos a hablar de esta porción del 3. Fíjese el 3 al final: le hizo una túnica de diversos colores. Estudiando la historia, vi que José se puso 4 túnicas diferentes. Aquí vemos esta que su papá le hizo, de una túnica, se la hizo por amor y de diversos colores. Esta túnica tiene varias similitudes a lo que es la salvación. José es un tipo de Cristo, porque hay muchas comparaciones de José con Cristo. Para decirle nada más una de ellas es: José era amado de su padre como Cristo era amado por su padre. José fue vendido por sus hermanos como Cristo fue vendido por los de su nación. Y una de las cosas que a mí me sorprende más es que José, teniendo la autoridad, teniendo todo el poder de poderse vengar de sus hermanos, optó por el perdón, como lo hizo Cristo con nosotros. Y vamos a hablar de eso, de 4 túnicas que José se puso, la de diferentes colores, y vamos a encontrar las otras, y que el Señor nos hable. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu palabra llegue a nuestros corazones. Señor, los muchachos cansados, tal vez corriendo el trabajo, estudiando ya, que tu palabra, Señor, sea un bálsamo y que podamos aprender algo de ella. Háblame en el nombre de Cristo, amén. Mire, aquí tenemos que Jacob le hizo a él, esta túnica se la hizo por amor. Vamos a hacerle una comparación. Esta túnica la vamos a llamar la túnica de salvación. A José no le costó nada, fue por amor. Él tuvo que ponérsela voluntariamente. Cristo nos hizo una túnica a nosotros de salvación por amor, no nos costó. ¿Cómo es esa túnica que Él nos hizo? Miren, estaba tejida con clavos y espinas, estaba bordada con desprecios, golpes y maltratos, estaba adornada con injusticias y traiciones, y teñida con su sangre. ¿Tiene un parecido? Sí lo tiene. ¿Cómo se lo vamos a dar? Mire, esa túnica que se puso José no le costó, su padre se la regaló, él se la hizo. ¿Qué tenía de bonito la túnica? O sea, yo estaba pensando, yo digo, bueno, ¿cómo se vería una túnica de diferentes colores? Digo, a lo mejor es porque su papá se la hizo, es por eso que a él se le hacía bonita. El Señor nos hace esa túnica a nosotros, Él siendo despreciado, maltratado, y hace esa similitud de que nosotros nos da esa salvación. Mire, en Primera de Pedro 1:18, vamos a ver ahí, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué preciosa salvación. Mire, antes de la fundación del mundo, o sea, no antes que nosotros nacimos, antes de que el mundo fuera creado, Cristo ya estaba destinado. O sea, ¿cómo? O sea, uno se pone a pensar, se pone a meditar y dice uno, no alcanza la mente. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la salvación que el Señor nos dio, no deja de conmovernos. Cuando en realidad hacemos una pausa y la podemos meditar. José se puso esa túnica, simplemente su papá se la dio. No vamos a ver toda la historia, pero mire, la segunda túnica que él se tuvo que poner, vamos a irlas viendo. Y déjele digo, mire, cada cristiano, una vez que se pone la túnica de salvación, estas otras vienen por añadidura. O se las pone o se las pone. Hay unas que son voluntarias, otras no son voluntarias. Vamos a hablar de 4. La segunda túnica la encontramos en el 39, en Génesis 39 del 1 al 10. Pero es mucho, lo vamos a ir cortando. Vamos a irlo cortando porque la historia usted ya la sabe. Queremos llegar a nada más a lo que vamos a hablar. Dice en el 39:1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Mire el 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. El 6: dejó todo lo que tenía en las manos de José. Y fíjese en el 7: aconteció después de esto, después de que había visto el egipcio que José había sido bendecido, que su casa había sido bendecido, dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Aquí vemos a José, mire, vemos a José poniéndose una túnica de santidad. Esta es similar a la primera. La primera es: el Señor viene, nos trae esa túnica preciosa de diferentes colores, por amor, nos ama, Él nos quiere salvar, nos quiere salvar con su sangre. Entonces es voluntariamente, nosotros la aceptamos. Esta túnica de santidad también es voluntaria. No es que usted tiene que ponérsela, Dios nos la da y nos la pone. Aquí está la túnica, póntela. Pero nos da razones. Y dice, fíjate lo que dice el 9. José le está contestando aquí a la mujer, dice: no hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa se me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. La túnica de santidad, mire, fíjese cómo venía. José la veía de esta manera. Cuando usted se pone a estudiarla, yo sé que no es tan complicado. A lo mejor yo ya lo tengo en mi mente, pero no lo puedo sacar. ¿Está cansado? Yo sí. Okay. Pero fíjese cómo José percibía esta túnica. La primera, qué linda, qué bonita. Su papá se la hizo por amor, la amaba, él se la puso y ya. Pero esta túnica, dice, estaba tejida con preceptos y mandatos de la palabra de Dios. Escúchelo y analícelo y después platicamos si está de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y si no, nos ponemos de acuerdo de no estar de acuerdo. ¿Sale? Está bordada con oración y una hilada de buena relación con Dios, adornada con sentido común y razones prudentes, pintada con una voluntad firme y una plena confianza en lo que Dios dice. Esta túnica de santidad, esos adornos tenía, porque él le está diciendo: mira, si yo no me pongo esta túnica de santidad, voy a perder mi relación con Dios. Es más, a mí me tienen toda la confianza aquí y voy a perder esa confianza. Razones prudentes. Mire, ¿por qué José decidió ponerse esta túnica? No toda la gente se la tiene que poner, se la quiere poner. Le batallamos. Cuando se trata de santidad, se nos hace más fácil perder la relación con Dios que ponernos esa túnica de santidad. José se puso esta túnica, mire, por 3 razones. José sabía que Dios estaba con él y al no ponérsela iba a perder la comunión con él.
No quería perder la confianza de sus amos y no quería perder su comunión con Dios. La túnica de santidad, como la primera, es voluntaria. Si usted quiere, se la pone. Si no, pero cuando se pone en valor y dice, ok, todo esto voy a perder, todo esto voy a ganar, pero lo que pasa es que a veces no lo analizamos. Y más los teólogos, como ya sabemos tanta Biblia, como ya sabemos tanto, ya ni lo analizamos tanto, porque como ya sabemos. Pero en la hora de decir, o me pongo esta túnica de santidad o pago el precio, nos damos cuenta cuando estamos pagando el precio. La otra túnica, mire, esta otra túnica se la pone porque se la pone. Dios la hace, Dios se la pone y no nos pregunta. La encontramos en Génesis 39, del 19 y en el 20. Tenemos, ahí estamos, Génesis 39, el 19 y 20 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Dice que se enfureció, se enojó. ¿Por qué no lo mató? Si los esclavos solo valían 30 piezas de plata. Lo podía matar, sí, lo podía cambiar, sí, pero Jehová estaba con él. Aquí esta túnica, mire, esta túnica es una túnica de prueba. Le va a venir. Fíjate cómo viene. ¿Cómo viene esta túnica? Viene tejida con inquietudes y sorpresas. Viene bordada con dolores y tristezas, adornada con lágrimas y desesperación, y está teñida con un propósito y una esperanza. La túnica de salvación, qué bonita, qué linda. La túnica de santidad es una decisión, pero la túnica de prueba, esa le va a venir. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué estuvo 2 años ahí? ¿Qué hizo? Es que esa túnica Dios la hace. ¿Con qué propósito? ¿Sabe una cosa? Que cuando José estaba allí, le estaba leyendo y estudiando, cuando José estaba cuando él dice, ¿sabes qué? Esta túnica de prueba, o una de dos: reniego al tenerla, la rehúso ponérmela cuando Dios me la ha puesto, Dios la hizo, Dios me la puso, o simplemente hago una diferencia a lo que hizo José. José hizo la diferencia entre prueba y consecuencia. ¿Usted sabe lo que es prueba? Nosotros, mire, apenas, míreme, póngame cuidado. Es muy fácil para mí decir que usted está en una consecuencia y no en una prueba. Cuando usted está pasando por algo difícil, para mí es muy fácil decir, esa es una consecuencia. Pero para yo hacer un análisis y algo coherente, es difícil para mí. ¿Usted sabe cuándo es prueba o cuándo es consecuencia? Cuando es una prueba, es una consecuencia, yo creo que solamente la persona que lo vive sabe. Nosotros a lo mejor sacamos cálculos y decimos, qué bueno, qué bueno que le pasó. O nada más argumentamos o criticamos. Pero yo creo que la persona misma, cuando se analiza y está pasando por una situación difícil y se pone delante de Dios y se pone en la luz de su presencia, el Señor le revela si está pasando por una prueba. José se dio cuenta que era una prueba. Lo vemos en la historia. Entonces, cuando usted se da cuenta, cuando está en una situación difícil y usted se da cuenta, ¿qué hacer cuando está en una prueba? Confiar en Dios. ¿Y qué hacer cuando hay consecuencia? Pedir perdón. Así de fácil, sencillo.
La cosa es que de arriba sí se ve bien, pero cuando usted está pasando por esa situación difícil, cómo lo va a analizar? Si no es en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo le revele, le diga: tú estás pasando por esto, por esto. José pasó 2 años porque él se dio cuenta que era una prueba, no era una consecuencia que estaba viviendo. A veces la tribulación, la angustia, el dolor, la tristeza se alarga porque nosotros vivimos pensando: oh, es que estoy en una prueba, es que estoy pasando una prueba y no más de soportarla, y no más de soportarla. Y a veces no es así, a veces es una consecuencia de algo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, hasta que el Espíritu Santo nos aclara lo que tenemos, vamos delante de Dios, y si es una consecuencia, decimos: Señor, perdóname. Y es cuando viene esa restauración. Dice la Biblia, mire, fíjese en el 29:31, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios le hizo esta túnica, Dios se la puso y Dios le ayudó a pasarla. Cuando está en la prueba, es bien fácil que se turbe su mente, es bien fácil que se confunda. Pero cuando usted lo acepta, que Dios es el que la puso, Dios es el que se la hizo y Dios le va a ayudar a pasarla, es más fácil. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La otra túnica, fíjese, la encontramos en el 41:14. En Génesis 41:14, y vamos a leer unos cuantos, no vamos a leerlos todos. Dice: entonces Faraón envió llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En el 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire, fíjese, ¿a dónde quedó la túnica de bonitos colores? ¿Dónde quedó la túnica de santidad? ¿Dónde quedó la túnica de prueba? Ahora él está aquí en una posición que cualquier egipcio hubiera envidiado. Segundo en mando, pregonen y doblen rodilla, vestido de lino finísimo. ¿Sí dice así la Biblia, no? Fino no, finísimo. Aquí José está vestido, mire, está en segundo el mando. Esto es algo que cualquier egipcio diría. Pero antes de llegar aquí, hermano, antes de que él fuera aquí, había sido olvidado, había sido dejado en la cárcel. Pero antes él tuvo que ponerse la túnica de salvación, antes tuvo que ponerse la túnica de santidad, y después tuvo que ponerse la túnica de prueba. Pero esta túnica de lino finísimo, yo creo que no se compara a esa túnica que el Señor nos va a dar cuando estemos en su presencia. Sí, cualquier egipcio diría: yo quiero la túnica de lino finísimo que tiene José. Pero José no estaba mirando esa túnica, él estaba mirando esa túnica que un día Dios le iba a dar. Mire bien Apocalipsis, en Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice que después de esto, dice Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
José sabía que un día iba a tener esta túnica delante de Dios. Y dice en el 10: clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La túnica de diversos colores pertenece a nuestro Dios, porque fue teñida con su sangre. La túnica de santidad, que a veces batallamos para ponérnosla y a veces es una batalla, pertenece a nuestro Dios, porque está hecha con su palabra. La túnica de prueba pertenece a nuestro Dios, porque Él nos la da, Él nos ayuda a pasarla. Las ropas blancas pertenecen a nuestro Dios, porque todo lo que sale de Él es blanco, es santo, es puro. Y fíjese lo que dice el 11: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Sí, José tuvo que batallar. La historia es grande, pero es tan sencilla cuando nosotros lo vemos. La salvación Dios nos la da. La santificación nosotros la buscamos y la decidimos. La prueba, cuando viene, Dios nos la da y nos ayuda a pasarla. Pero esa túnica, estar enfrente de Él, estar enfrente del Señor. Cuando usted no tiene problemas, cuando usted no tiene cargas, cuando usted no tiene luchas, cuando tiene juventud, tiene dinero, tiene todo. ¿Qué dice usted que dice? ¿Cuál prueba? Pero va a venir. Y cuando venga, ¿cómo lo va a tomar? Sí, ahorita tiene que estar corriendo, yendo, trabajando, estudiando, pero pensando en un día que va a estar en la presencia de Dios, con esa, dándole esa túnica, alabándole, cantándole, adorándole. ¿Dónde quedó la túnica de diferentes colores? ¿Dónde quedó la de prueba? ¿Dónde quedó la de santificación? Ahora estar con Él, donde ahora sí se puede descansar. ¿Qué vamos a hacer? Viéndole, adorándole, alabándole. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Para eso se está preparando usted, para que un día pueda llegar a su presencia y decir: para esto me preparé, para esto estudié, para esto corrí el trabajo aquí. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para llevarle a aquellos a que conozcan de ese Dios que usted está estudiando, que a veces es cansado, que a veces quiere tirar la toalla. Pero si usted piensa en decir: un día el Señor me va a dar esa túnica y voy a estar enfrente de Él y le vamos a alabar. Todo fue creado por Él y para Él. Si usted lo piensa, se le va a hacer cortito. Cuando le toque ser pastor, cuando le toque trabajar con familias, cuando le toque trabajar con jóvenes quebrantados, dolidos, que usted les pueda hablar de Dios con esa tranquilidad de decir: yo sé que un día vamos a estar con Él, y lo que estamos pasando aquí, Él nos va a ayudar a pasarlo. Si se mantiene así, yo creo que José se fue manteniendo, pensando que un día iba a estar delante de Dios. Dijo: Dios nos va a visitar. Dios nos va a visitar. Y cuando el pueblo salga a esa tierra que les prometió, dice: se llevan mis huesos. Y 400 años después que Dios los visitó, se llevaron a José. Y yo creo que él no nada más veía cuando Dios iba a visitar a su pueblo, sino cuando iba a estar delante de Dios con esa túnica, ahora sí blanca, resplandeciente. Esa es una bendición. Si nos mantenemos pensando ahí, usted no se va a entretener, no se va a entretener aquí en otras cosas. Que eso lo mantenga estudiando más, que eso lo mantenga metiéndose a las escrituras más.
que esto lo mantenga estudiando, aprendiendo de su Dios, un día se lo va a tener que transmitir a sus hijos, a su esposa, a su familia, a otros. Que el Señor nos dé esa visión como la que tuvo Juan de él. Señor, gracias. Y gracias, Señor, por una meditación, un pensamiento de tu palabra.